En fin. Aleluya. Muy buenas noches, queridos encuentristas. Otro encuentro más para la gloria de Dios. Otra oportunidad que Dios nos da de poder reunirnos, de poder alabarle, de poder disfrutar en compañía de nuestros hermanos en Cristo. A pesar de que el mundo se autodestruye, parece, ¿no? Irán ataca a Estados Unidos a Irán, Venezuela, Cuba, China, Taiwán. Cualquiera diría, ojo, el fin del mundo se acerca. La realidad es que lo que está pasando ahora ha pasado a lo largo de todos los años. Desde que el ser humano habita en la tierra, hay guerra, hay conflictos. Es más, a partir del Génesis 3 en adelante, todo se complicó. Lo único es que ahora tenemos medios de comunicación y nos enteramos más fácil de lo que está pasando en China, de lo que está pasando en Estados Unidos. Pero ha pasado toda la vida. La realidad es que, aunque el mundo parece autodestruirse, lo bueno es que tu fe y mi fe no depende del gobernador de turno. No depende de Donald Trump, de Bukele, de Merz, de quien sea. Tu fe y mi fe están puestas en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y aunque los cimientos de la sociedad sean removidas, nuestro Rey seguirá en su trono y nadie lo removerá de ahí. Y esa debe ser tu paz y es mi paz. Nuestra confianza está en Cristo. Amén. Otro encuentro con Jesús, hoy con bajo el tema las tormentas del corazón. Seguimos con la serie Difícil de Creer, usando como texto base el tema de Jonás, el libro de Jonás. Y bueno, ya hoy estamos entrando en el capítulo 4, que ya es el último capítulo. Así que ya faltan pocos encuentros para terminar con la serie. Pero la verdad es que ha sido una serie maravillosa, hemos aprendido muchas cosas. Pero hasta ahora hemos analizado el comportamiento de Jonás, ¿cierto? Hemos visto un Jonás desobediente, ¿no? Hemos visto un Jonás casi inhumano, porque se acuesta a dormir en un barco cuando el barco se está hundiendo. Hemos visto a un Jonás que dice ser profeta de Dios, pero que se comporta de una manera un tanto diferente al carácter del Dios al que profesa. Y hemos visto aparte sus consecuencias, ¿no? Porque este comportamiento errático de Jonás trajo consecuencias, le trajo consecuencias al mismo. Ser echado por la borda de un barco en medio de la tormenta, ser tragado por un pez y vivir en el vientre de un pez durante 3 días y 3 noches. Esto son consecuencias del comportamiento de Jonás. Pero también vimos a un Jonás arrepentido, vimos a un Jonás que después de haberse arrepentido, Dios lo restaura y aún así le vuelve a hablar y lo vuelve a enviar a Nínive, como decía el moderador ahorita. O sea que vimos también en el capítulo 3 a un Jonás obediente también. Y también vimos los frutos de dicha obediencia en el capítulo 3, porque Jonás obedece a Dios, predica el mensaje de Dios y una ciudad entera se convierte. Pero hoy vamos a estar hablando un poco acerca de el corazón de Jonás. No tanto de su comportamiento, sino un poco de su corazón. De entrada, hablar del corazón de Jonás. Al hablar del corazón de Jonás, estamos entrando en tierra especulativa, ¿sí? Porque no tenemos a Jonás delante de nosotros para que nos diga, oye, Jonás, ¿qué tú sentiste cuando...? No lo tenemos. No. Y la Biblia no especifica qué tenía Jonás en su corazón. Pero sí hay ciertos indicios que podemos tomar y ciertos principios que podemos tomar de la Biblia y que podemos, a través de los cuales podemos llegar a una conclusión. La realidad es que tenemos que pensar, porque el comportamiento de Jonás tiene una raíz en su corazón. Tu comportamiento y mi comportamiento tiene una raíz en nuestro corazón, tiene una razón de ser en nuestro corazón. Y al mismo tiempo nuestro corazón es moldeado por varios factores. Tu corazón y mi corazón es moldeado por el medio ambiente donde crecemos.
Por eso anhelamos que nuestros niños crezcan en hogares seguros, en hogares sanos. De hecho, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento. Ahora fue que empezamos. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de un sumo sacerdote, Elí. Elí tiene 2 hijos pequeños, y estos 2 hijos son desobedientes, se comportan de manera irreverente, comen a deshora de la ofrenda que es para el Señor, pecan, están pecando. Pero Elí nunca los corrige. Estos niños crecen y como viven en un ambiente donde no hay disciplina, no hay instrucción, no hay educación, cuando ellos crecen, también crece con ellos el pecado. Y de niño comían de la ofrenda, pero ya de grandes, ya no solamente comían de la ofrenda, ya era que tenían incluso relaciones con las mujeres y el pueblo lo sabía. Luego llega Dios y los juzga, pero no juzga a Elí, porque el mensaje llega a Elí. Y Dios le dice a Elí, Elí sabe una cosa, yo voy a juzgar ahora a tus hijos. Pero Dios no juzga a los hijos de Elí por culpa de los hijos, sino por culpa del padre. Porque el padre nunca les corrigió. Elí nunca les dio una corrección a la altura de su transgresión. Ellos no sabían, tal vez no sabían, no. Ellos no lograban dimensionar el tamaño del pecado que estaban haciendo. Nunca el padre se los hizo saber. Entonces llega Dios y ya es muy tarde. ¿Cuál es el castigo? La muerte. Mueren los hijos y muere Elí también. De hecho, es triste porque es una de las historias más tristes que hay en el Antiguo Testamento, porque cuando los hijos se van a la guerra, mueren, la noticia llega a donde Elí ya es un hombre mayor, se corre para atrás, da un traspiés, choca con una piedra, cae, se da un golpe, murió también. La mujer de uno de los hijos de Elí entra en labor de parto, pare y le pone al hijo Icabod, que traducido es la presencia de Dios se ha ido. Hijos pequeños, su corazón nunca fue moldeado por un ambiente educado, por un ambiente de instrucción. Cuando crecen, no logran dar pie con bola, como decimos en Cuba. La sociedad que nos rodea también moldea nuestro corazón. Ciertamente, cuando nosotros vamos creciendo y salimos al mundo, ya sea a la escuela, al trabajo, siempre adoptamos costumbres y cosas de la sociedad. La sociedad también moldea nuestro corazón. Pero también lo que consumimos a diario moldea nuestro corazón. Una de las razones, no estoy diciendo la principal, pero una de las razones por la que a nosotros muchas veces nos cuesta leer la Biblia o leer cualquier libro es porque le dedicamos mucho más tiempo a otras cosas. Le dedicamos más tiempo al teléfono, al televisor, a la computadora, al entretenimiento. De tal manera que cuando nosotros nos sentamos a leer la Biblia, nuestro corazón quiere entretenerse y encuentra leer la Biblia aburrido. 5 minutos leyendo la Biblia. Ya leí un salmo, tío. Ya leí, ya cumplí por hoy. Ya cumplí, ya. Dios, ya cumplí. 5 minutos, leí un salmo, perfecto. Me voy. Porque queremos constantemente estar entretenidos, ya sea frente al televisor, ya sea frente a la computadora, Facebook, TikTok, etcétera, whatever. Eso también moldea nuestro corazón. Porque al final, todo aquello que ocupe el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Esto es chocante, sí, pero es la realidad. Todo aquello que ocupe en tu vida y en mi vida el lugar de Dios es un ídolo. Pero bueno, por eso vamos a estar hoy adentrándonos un poquito, tratando de adentrarnos un poquito en el corazón de Jonás, a ver qué sacamos de allí.
capítulo 4, vamos a estar leyendo hoy, versículo 1 del 1 al 4. ¿Sí? Nos adentramos al texto de hoy, dice: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Hoy lo vamos a dejar hasta allí. Es un diálogo como mínimo interesantísimo. Si un incrédulo hubiese escrito el libro de Jonás, el cuarto capítulo no lo hubiese escrito. Sobra. El capítulo 3 cierra con broche de oro, o cerraría con broche de oro la historia de Jonás. Un Jonás desobediente que vive en el capítulo 2 las consecuencias de su desobediencia, pero en el capítulo 3 se recupera, como que se levanta, va y predica, al fin obedece. El fruto de su predicación es que una ciudad, como nos decía Fede en encuentros anteriores, una ciudad de más de 120,000 personas, se arrepiente y Dios se arrepiente además del mal que le iba a traer a la ciudad. Final perfecto, un final de oro. Listo, una historia maravillosa, sí, pero no termina allí. El problema es que el libro lo escribió un hombre inspirado por Dios, y a Dios no le avergüenza mostrarnos las debilidades de sus siervos. A Dios no le avergüenza, y eso es algo que me encanta de la palabra de Dios, que nos enseña, no nos esconde cuando sus siervos fallan, cuando sus siervos se equivocan, cuando sus siervos mienten. Dios lo muestra para que tú y yo aprendamos de esto. Ok, vemos aquí un problema. Al fin sabemos por la boca de Jonás por qué Jonás decidió huir a Tarsis. ¿Lo notaste en el texto? A ver, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Por qué huyó a Tarsis? ¿Sabes? Porque es que, Señor, yo sé que si yo voy y predico y ellos se arrepienten, tú los vas a perdonar. ¿Sabes qué? Yo no quiero que tú los perdones. Jonás tenía esta tormenta en su corazón, entre obedecer a Dios o darle riendas sueltas a sus sentimientos, a lo que él quería, a su enojo en contra de los ninivitas. De hecho, el primer capítulo lo demostró. Le dio riendas sueltas a su enojo y terminó huyendo. Este conflicto, esta tormenta entre obedecer a uno u el otro, es lo que lleva a Jonás a amargarse, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, el problema, como ya vimos, es que Jonás no quería que Dios perdonara a los ninivitas, ¿cierto? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? A ver, aquí los teólogos, el capítulo 4 de Jonás que estamos empezando a estudiar es uno de los capítulos más complejos, no complejos, sino más contradictorios del libro de Jonás. Porque hay varios teólogos que no se ponen de acuerdo entre sí a la hora de definir el por qué Jonás no quería que Dios perdonara a los ninivitas. Unos dicen que si Dios perdonaba a los ninivitas, eso implicaba que Israel podría ser destruido. ¿Por qué? Porque Isaías había profetizado
que Dios usaría a los asirios para destruir a Israel. Y claro, Jonás es el profeta, él dice, bueno, si esta nación queda viva, pues en algún momento van a destruir a Israel. Sí, puede ser. Puede ser. Yo no estoy muy de acuerdo, o sea, puede ser. Pero esta teoría tiene sus pros y sus contras, tiene sus bases bíblicas, ¿cierto? Pero también tiene sus debilidades, porque hubo otros profetas que también profetizaron la destrucción de Israel y no dejaron de desobedecer a Dios por eso. De hecho, el mismo Jeremías profetiza en contra de Jerusalén y él mismo ve la destrucción de Jerusalén. Y no por eso Jeremías renunció o llegó incluso a desear la muerte. Otros teólogos dicen que por odio a los gentiles. Puede ser, sí, se destilaba que en la época los judíos consideraban a los gentiles, ¿no?, como indignos, y pues puede ser. Pero recuerdan que en días anteriores o años anteriores, Jonás había dado la vida por unos pescadores. Los pescadores eran gentiles también. O sea, que sí, puede ser. Pero, bueno. Otra de las teorías es que Jonás quería proteger su prestigio de profeta. Y claro, porque si yo profetizo que Dios va a destruir la ciudad y no sucede, ¿qué pasa? Soy considerado como un falso profeta. Llegando a Israel, me apedrean. Puede ser. Puede ser. Pero hubo otros profetas también que profetizaron y no vieron el cumplimiento de sus profecías, por lo menos no en su tiempo de vida. Vieron el cumplimiento de su profecía y aún así siguen siendo considerados profetas. Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, todos ellos profetizaron. Y muchas profecías de las que profetizaron no se cumplieron en su tiempo. Y otros afirman que Jonás lo que tenía en mente a la hora de este diálogo es, pues, la salvación solo le pertenece a Israel. También puede ser. La realidad es que, como les dije al principio, es un terreno especulativo. La razón del por qué Jonás actuó de esta forma y por qué, bueno, le tenía odio a los ninivitas, bueno, esto es tierra especulativa, es el corazón de Jonás. La Biblia no especifica qué es lo que Jonás tenía en el corazón. Y podemos especular, sí. Pero no podemos ser categóricos con nada de esto. Ahora, la realidad es, y lo que sí sabemos es, que Jonás tenía un problema en el corazón. Y ya lo vimos. Jonás tenía una indecisión en su corazón. Él quería, pues, que Dios juzgara a los israelitas, a los ninivitas. Sí, el juicio de Dios tiene que caer. Pero Jonás conocía el carácter de Dios. Lo conocía vivencialmente, porque lo había vivido. Estuvo en un pez durante 3 días y 3 noches. Tuvo que apelar a la misericordia de Dios, tuvo que apelar a la gracia de Dios para poder salir de allí, de tal forma que él conocía vivencialmente, experimentalmente, conocía el carácter de Dios. Pero lo conocía también teóricamente. Nota estas palabras. Porque yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¿De dónde Jonás saca esta descripción del carácter de Dios? ¿Porque lo vivió solamente? Escucha. Éxodo 34:6. Este es un diálogo entre Dios y Moisés. Escucha. Y este es Moisés hablando. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, este es Dios hablando. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nota que esto está en el libro del Éxodo, en la Torá, ¿no? En el Pentateuco. Sí, para los que afirman que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios misericordioso y es muy diferente al Dios del Antiguo Testamento. Esto está en el Antiguo Testamento. Ok. Jonás conocía el carácter de Dios. Jonás lo conocía. Pero Jonás quería el carácter de Dios, le gustaba el carácter de Dios, le gustaba que Dios fuera misericordioso. Sí, pero ¿cuándo? Cuando se trata de mí. Cuando yo necesito esa misericordia, cuando yo necesito esa gracia.
Cuando soy yo el que me encuentro en peligro y preciso que tú me ayudes. O cuando soy yo el que ha metido la pata, como decimos vulgarmente por ahí, y soy yo el que necesita restauración. Esto nos sucede mucho a nosotros, o no, bueno, más de lo que debería suceder. ¿Ha sucedido alguna vez que, Señor, acabo de fallar, perdóname, te ruego que me perdones? Levantas la cabeza, ves al que está al lado, ay, Señor, es que es tan malo, este es malo. Yo creo que a él tú deberías juzgarlo. Es que no merece perdón. Es que es tan malo. Probablemente hoy lo decimos con nuestras palabras, pero lo decimos. Jonás, sufriendo esta tormenta, nos da a entender desde el principio del libro, desde el principio en que él decide huir de la presencia de Dios, nos enseña desde el principio del libro hasta ahora, estos versículos que estamos leyendo, qué era lo que tenía dentro. ¿Cierto? Ya sabemos entonces por qué decide huir. Nota que decide huir del Dios todopoderoso al que le sirve. ¿Conoce él el poder de Dios? Sí. ¿Conoce él la grandeza de ese Dios? Sí, pero aún así él decide irse. Él decide, yo me voy, yo no quiero obedecerte. Esto nos deja entender, nos deja saber que Jonás llegó a un punto en el que su corazón se amargó. No sabemos el por qué Jonás que odiaba tanto a los de Nínive. Especulación, como les dije. Pero lo que sí podemos notar es cierta amargura en el corazón de Jonás. ¿Cuándo un corazón está amargado? Un corazón se amarga cuando yo detesto a una persona o a una institución o algo, y lo detesto tanto por tanto tiempo, que llego a un punto en el que yo no soporto que a esa persona le sucedan cosas buenas. No es solamente que yo no puedo oír hablar de esa persona, lo cual es odio. Yo no soporto estar cerca de esa persona porque yo la odio. Pero mi corazón se amarga cuando yo no es que solamente yo no puedo oír hablar de esa persona, es que si yo me entero que a esa persona le pasan cosas buenas, yo me enojo. Nota que fue lo que le pasó a Jonás. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. El profeta de Dios, Jonás, un momentico, pero días antes o meses antes o tiempo antes, tú habías pedido que te salvaran y estabas en el vientre de un pez. ¿Cómo ahora estás pidiendo la muerte otra vez? ¿O por qué? Algunos dicen que la palabra enojar allí está mal traducida, debería ser más bien tristeza profunda. Ponle la tristeza profunda, ponle la palabra que quieras. Tristeza profunda, ok, amén. Pero aunque diga allí tristeza profunda, la realidad es que tristeza profunda y lo que él está hablando, su forma de hablar, denota que es una persona que ha llegado al punto de la amargura de espíritu. Esa amargura de espíritu no le permitió a Jonás disfrutar del fruto de su predicación. Jonás no se alegra por la conversión, Jonás no logra ver la amargura en ese corazón, no le deja ver lo que acaba de suceder. Jonás, el mayor milagro que tú has experimentado en tu vida no es que Dios te haya rescatado del vientre de un pez. El mayor milagro que ha pasado en tu vida es que una ciudad tan grande, tan cruel, tan idólatra, se convierta al escuchar tu palabra, la palabra de Dios predicada por ti. Ese es el mayor milagro. Pero la amargura en el corazón de Jonás no le permite ver esto. No quiero. Mejor me es la muerte que la vida. Jonás, tú no te has dado cuenta de que tú tuviste el privilegio que muchos profetas no tuvieron. Jeremías predicó por mucho tiempo a Jerusalén. Jerusalén nunca se convirtió, nunca le creyó. Nota, Isaías
Se pasó largos años predicándole a Israel y Israel nunca se convirtió, nunca escuchó. Estamos hablando de Jerusalén e Israel. Se supone que era el pueblo de Dios. Se supone que era el pueblo monoteísta, el pueblo que creía en Dios. Y cuando le predica a Isaías, cuando le predica a Jeremías, ellos no le creen. Jonás llega, le predica a los incrédulos, a los paganos, a los gentiles, y los gentiles se arrepienten, lo que no hizo el pueblo de Israel. Y Jonás no lo puede ver. No sé si se recuerdan cuál era el mensaje que predicó Jonás. ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué decía el mensaje? Jonás dice que entró por la ciudad y entrando por la ciudad dice, en 40 días Jehová destruirá la ciudad. En 40 días Jehová destruirá la ciudad. Y así. Ese era el mensaje. El mensaje no incluía algo de arrepentimiento allí. El mensaje decía, oye, si se arrepienten, Dios los va a perdonar. ¿Dijo eso Jonás? Jamás. No dijo. Pero sin embargo, los ninivitas entendieron y dijeron, ¿sabes una cosa? Vamos a arrepentirnos. Vamos a hacer ayuno. Es más, el rey, cuando recibe la noticia, el rey dice, por si acaso Dios nos escucha, se arrepiente y decide cambiar de opinión, o se arrepiente y no nos hace el mal. Ellos no sabían, los ninivitas no sabían, que si se arrepentían, Dios los podría perdonar. No lo sabían. Jonás no lo había predicado. Jonás, tú no te has dado cuenta, o la amargura en tu corazón no te permitió ver la grandeza de Dios derramada sobre toda esta ciudad. Estaba tan centrado en lo que él quería, en sus planes, en lo que él sentía, que no pudo disfrutar de la mayor gloria que él pudo haber vivido en su vida. Ver toda una ciudad arrepentida. Ver toda una ciudad dispuesta a no comer, a no tomar agua, a no beber, con tal de que Dios les perdonara la vida. Wow, cualquier predicador, cualquier profeta estaría feliz, orgulloso. Wow, pero qué gloria la del Señor, qué gloria la de Dios. Mira esto como pecadores arrepentidos, como personas que quemaban a sus hijos para servirles a sus dioses, deciden abandonar estas prácticas. Wow. Cómo personas inmorales deciden abandonar estas prácticas con tal de servir a este Dios. Wow. Jonás no puede ver esto. El corazón amargado no puede ver cómo Dios te está usando. El corazón amargado no permite el perdón. No hay espacio para el perdón en un corazón amargado. Nota que Jonás tenía, probablemente los ninivitas le habían hecho daño a Israel, o probablemente se lo harían en un futuro. Pero Jonás, en el corazón de Jonás no estaba el perdón. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo, voy a apurarme. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo muy interesante acerca de la amargura. ¿Cuántos aquí conocen el nombre de Ahitofel? Levante la mano. Okay. ¿Cuántos conocen el nombre de Eliam? ¿Eliam? Nadie, ¿verdad? Ahora les voy a decir otro nombre, ahora sí, a lo mejor me levantan un poquito más. ¿Cuántos conocen a Betsabé? Oh. Sí, la pecadora, la que se acostó con la mujer de Urías, la que David, ¿no? Betsabé era hija de Eliam. Eliam era hijo de Ahitofel. Es decir, que Ahitofel era abuelo de Betsabé. Ahitofel comenzó estando en el grupo de consejeros de David. Era uno de los importantes consejeros de David.
Al parecer, no sabemos, se entera de la tragedia que David, o del pecado que David ha cometido con su nieta. Ahitofel se amargó toda su vida. De tal forma, nunca perdonó a David, nunca. Es más, tanto fue el grado de amargura de Ahitofel, que Ahitofel se alía con Absalón, el hijo de David, y le da consejos al hijo de David para que ataque a su padre. Es más, le da consejos a Absalón para que Absalón tenga relaciones con las mujeres de su padre en el balcón donde todo el mundo lo vea. Un corazón amargado, tan amargado, se amargó tanto que ¿saben cómo terminó Ahitofel? Ahitofel llegó un momento que da un consejo, Absalón no escucha ese consejo, Absalón no escucha el consejo, él va a su casa, ordena su casa y se ahorca. Nunca perdonó, porque para un corazón amargado, en un corazón amargado, no hay espacio al perdón. Jonás, al parecer, iba por el mismo camino. Quítame la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. Jonás. Voy a tener que acortar. Es fácil que nosotros juzguemos a las demás personas. Se nos hace sumamente fácil. Se nos hace fácil llegar y decir, gracias Señor, porque yo no soy igual que Yoriel. Gracias porque yo sí soy bueno, yo sí ayuno, yo sí ofrendo, yo sí voy a la iglesia todos los días, yo sí oro 3 y 4 horas la Biblia por día. No soy como ese Yoriel pecador que está ahí, que no lee casi nunca. Nos es fácil juzgar a los demás. Pero, ¿sabes una cosa? Tú y yo no deberíamos desear hacia el prójimo lo que no estamos dispuestos a enfrentar si estuviéramos en la misma situación. Voy a ejemplificar eso. Tú y yo no podemos pedir justicia o que le suceda a otro lo que yo no quisiera que me sucediera a mí si yo estuviera en esa posición. Si yo digo, es que yo quisiera que Dios lo juzgue, es que acaba de pecar. Okay. Si tú pecas, tú tienes que tener pendiente de que si tú pecas, tú tienes que tener en cuenta de que si tú pecas, lo mismo podría venir sobre ti. Chocante, ¿verdad? La amargura es tan grave que nota a Hebreo. Nota cómo lo dice Hebreos, el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos. No lo sabemos quién escribió Hebreos, pero escucha esto. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El problema de la amargura, o uno de los problemas de la amargura, es que el amargado no se queda solo. Siempre está buscando a alguien a quien contaminar. Siempre está buscando a alguien a quien amargarle la vida también. Jonás, conferencia de profetas. Y Jonás, conversaciones de Jonás. Y al final siempre termina hablando mal de Nínive. Que los ninivitas son... ¿Tú has visto el pueblo de Nínive? Es que los ninivitas, imagínate, Dios debería juzgarles, de verdad. Fiestas en Jerusalén, allá va Jonás. Conversaciones o asunto principal de conversación de Jonás, Nínive. Es que Nínive yo no sé cómo es que Dios ya no lo ha juzgado. Porque el corazón amargado está pendiente constantemente de la persona al lado. La persona que detesta, la persona a la que quiere que Dios juzgue. Y si le suceden cosas buenas, claro, si le suceden cosas malas, es que yo lo sabía. No te lo había dicho. Yo lo sabía. Está claro. Ahora, si le suceden cosas buenas, está raro. Hay que ver, porque
es constante, el corazón amargado constantemente actúa de esta forma. Voy a tener que acortar porque el tiempo se me está acabando. El corazón amargado no permite disfrutar de las bendiciones de Dios. No, Jonás no le permitió. La amargura del corazón de Jonás no le permitió disfrutar de las bendiciones de Dios. Un corazón amargado no disfruta la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque si la persona que está ahí, ya se me aguó la fiesta. Porque si la persona a la que yo detesto está ahí, ya. Ahora, causas. ¿Por qué un corazón puede amargarse? Bueno, hay muchas causas. Pero puede ser por alguna situación que hayas vivido. Puede ser por alguna situación que hayas vivido que te haya causado alguna amargura que cada vez que la recuerdes puede ser. Puede ser hacia alguien la amargura. Puede ser hacia alguien que te haya hecho algún mal y producto de eso tu corazón se haya amargado en contra de esa persona. Y puede ser también por no tener lo que quiero. Constantemente, claro, si no tengo lo que mi corazón quiere, llega el momento en el que me amargo porque se lo estoy pidiendo a Dios, Señor, ¿por qué tú no me das esto? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no me das esto? Hasta llegar al punto en el que me amargo porque yo quiero esto. Y es como un niño malcriado, todo el tiempo dando pataletas. Yo quiero esto. Solución. Bueno, si la amargura es por alguna situación que ha pasado en tu vida, escucha lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nota que dice, ¿cuáles cosas? ¿Solo las buenas? Todas. Tanto las buenas como aquellas que no parecen tan buenas. Que a mí no me parecen tan buenas. Pero todas es siempre buscando un mejor bien. Nota, Dios no quiere solamente tu bien, Dios quiere tu mejor bien. Y para eso Él va a usar las situaciones que hayamos vivido. Si la amargura es en contra de alguien que te hizo algo, ¿has leído algo que se llama las bienaventuranzas? Probablemente sí. De hecho, la hemos estudiado aquí. La razón por la que yo no puedo llegar ante Dios y decirle a Dios, o una de las razones por las que yo no puedo llegar ante Dios y decirle, oye Dios, tú has visto al de al lado, como aquel publicano, aquella parábola de Jesús, en el que fue un publicano y un fariseo y un publicano a orar al templo y el fariseo oraba, Señor, gracias porque precisamente yo sí ayuno tantos días al mes, yo sí ofrendo, yo sí no soy como el publicano este que está ahí al lado, no, yo soy una persona seria, hombre. El publicano de al lado no se atrevía ni siquiera a levantar la mirada al cielo. Y la pregunta de Jesús es, bueno, ¿y quién se fue a casa perdonado y quién no? Porque, ¿sabes por qué? Porque yo no tengo yo no tengo la autoridad para llegar ante Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú juzgues a fulano de tal. ¿Sabes por qué? Porque si yo voy y le digo eso a Dios y Dios me preguntará, ok, ¿y cuándo te juzgo a ti? A ver, empecemos. ¿Tú quieres que lo juzgue? Ok, vamos a entrar en pacto tuyo. Lo juzgo. ¿Y a ti cuándo te juzgo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre en espíritu? El que camina así, ay Señor, perdóname. No, yo soy bueno. No, el pobre en espíritu es aquel que va, que sabe que no puede ofrecerle nada a Dios. ¿Qué le puedo ofrecer a Dios? Para ganarme incluso su favor. ¿Qué puedo ofrecerle? Nada. No hay nada en mí
nada en mí, yo hay nada, absolutamente nada que yo pueda ofrecerle a Dios. Que Dios diga, gracias Yoriel porque me lo ofreciste, ahora te has ganado, mijo, un caramelito. No, papá, no funciona así. Como decía la canción, gracias, gracias y gracias sin fin, ¿no? Bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? Los llorones que siempre andan por ahí llorando y todo el tiempo y nada más lo miran atravesado y ya está llorando. No. ¿Quiénes son los que lloran? Los que han descubierto que cuando se paran frente a Dios y se miran en el espejo de Dios, descubren su suciedad. ¿Sabes una cosa? Tu ley me muestra mi pecado. Tu ley me muestra cuán desobediente yo soy. Tu ley me muestra cuán débil yo soy. Tu ley me muestra que sin ti no puedo. Te necesito. Te necesito. Esos son los pobres en espíritu. Terminan llorando por su pecado. Terminan siendo mansos. ¿Por qué mansos? Claro, si yo no tengo autoridad, prerrogativa para llegar ante Dios y pedir que juzguen a otros, lo mejor que yo hago es quedarme quieto. No me molesto fácilmente. Porque yo ando buscando otra cosa, el perdón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, sí, claro. Pero nota que no es justicia, júzgalo, Señor, que tu justicia caiga sobre él. Porque es que debe caer sobre él. No. Porque como soy manso, pobre en espíritu, yo anhelo y deseo que el pecado que mora en mí algún día deje de existir. ¿Sabes para qué? Para poder adorar a Dios con plena libertad. Porque el pecado que habita en ti, que habita en mí, nos impide adorar a Dios a plenitud, con todo nuestro ser. ¿Sabes lo que dice el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? Resumido, ama a Dios con todo tu ser, con todo lo que eres. ¿Quién lo ha hecho? Que levante la mano. Gracias. Muy bien. ¿Estamos claros? ¿Todos han cumplido el mandamiento? No. ¿Por qué no podemos cumplirlo con todo nuestro ser? Porque hay una fuerza interna que constantemente, hasta que nos muramos, es una lucha. La misma tormenta que tuvo Jonás, nosotros las tenemos a diario. Constantemente, una tormenta interna nos trata de alejar de la presencia de Dios. Constantemente. El día que ya tú no tengas esa tormenta, te habrás convertido en querubín. Aplauso. O probablemente ya no estés en esta tierra, a lo mejor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Claro. Y eso es lo que espera Dios de sus hijos. Misericordia. ¿Sabes por qué? ¿Cuántas veces Dios ha sido misericordioso contigo? ¿Cuántas veces Dios ha sido misericordioso conmigo? Jonásito mío. Yo te acabé de sacar del vientre de un pez. ¿Sabes por qué yo te saqué del vientre de un pez? Por tu desobediencia, hombre. Si fuera por justicia, si fuera porque ya yo te hubiese destruido hace tiempo. Bienaventurados los misericordiosos. Jonás, tú no puedes amargarte porque no destruía a Nínive. Si tú me pides justicia para Nínive, yo tendría que juzgarte a ti también. Esta es la respuesta perfecta. No, ¿por qué Dios no acaba con todos los malos de la tierra? Porque empezaría contigo. No, que espere un poquito. Bienaventurados los de limpio corazón. Sí, porque si ya yo practico estas cosas, la misericordia, yo conozco mi maldad, conozco mi pecado, conozco quién soy en Dios. Entonces yo me comporto misericordiosamente con las demás personas. Soy limpio de corazón. Bienaventurados los pacificadores. Nota, pacificadores, sí. Entre hombre y hombre, sí. Pero también, bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz
Entre los hombres, sí, pero también entre el hombre y Dios. Sí, ¿sabes? Entre el hombre y Dios. Y ese pacificador, para buscar la paz entre el hombre y Dios, lo que hace es predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios constantemente. Jonás, sin quererlo, lo había logrado. Jonás, tú eres un pacificador y no lo sabes. Acabaste de predicar la palabra de Dios y lograste que una ciudad entera hiciera las paces con Dios. La amargura de espíritu no le permitió ver esto. Debido a que esos pacificadores buscan la paz, predican el evangelio, padecerán persecución. Pero ¿sabes una cosa? Aunque padezcan persecución, no se van a amargar. No, ¿sabes por qué? Porque ellos saben que son bienaventurados. Cuando me persigan, cuando nos vituperen por causa del nombre de Cristo, y al mismo tiempo me gozo y me alegro. ¿Y sabes por qué? Porque grande es el galardón mío en la tierra. No, en los cielos. Cuando tú perteneces al reino de los cielos, tus pies están en la tierra, pero tu mente debe estar en el reino de los cielos. Cuando tú perteneces al reino de Dios, tú tienes que tener pendiente de que sí, tú vives en esta tierra, es cierto, pero vas camino a la eternidad, a una eternidad con Dios. En tu corazón y en mi corazón no puede haber amargura de espíritu. Esta tormenta en el corazón de Jonás entre obedecer a Dios y obedecer lo que él sentía, lo que él tenía como justicia, ¿puede existir? Sí, existe, sí. En muchas ocasiones nos ha pasado. ¿Cuántas veces no hemos dicho, yo creo que Dios no es así? No, yo creo que Dios no actúa de esta forma. No, yo creo que no. Yo no. ¿Sabes? Si hay alguna contradicción entre lo que tú crees en cómo tú crees que Dios es y la Biblia, hay uno de los dos que está equivocado. Y créeme, no es la Biblia. La sociedad de hoy no soporta escuchar de un Dios que se aira en contra del pecado. Escucha. La sociedad de hoy no soporta escuchar que Dios aborrece al pecador. ¡Ah! Hermano, ¿cómo? Es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Sí? ¿Ok? ¿Has leído Proverbios? ¿Sabes lo que dice el libro de Proverbios? Hay 7 cosas que aborrece Dios. ¿Y quiénes son? Lenguas lisonjeras, al que da falso testimonio, al que es falso testigo. ¿Sabes? Eso pregúntaselo a Dios en el Génesis 6, cuando decidió destruir la humanidad entera. Pregúntaselo a Dios cuando decidió destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Sabes por qué destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Porque eran muy malos? No, es porque no había un justo en la tierra. Dios buscó 50, 40, 30, 20, 10, no encontró 10, las destruyó. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice a Abraham, yo te voy a hacer una descendencia, yo te voy a dar una descendencia. A esa descendencia, en el futuro, yo la voy a traer aquí. Aquí, en el futuro, en un futuro, aquí va a vivir el amorreo, el cananeo. ¿Sabes por qué no lo destruimos ahora? Porque la maldad de ellos todavía no ha llegado al colmo. Cuando la maldad de ellos llega al colmo, yo los destruyo. ¿Eso qué es? ¿Amar al pecador? Señor, el Señor amó a Jacob y aborreció ¿a quién? A Esaú. Aborreció. Pero, ¿cómo así que aborreció? Es que Dios no dice que ama al pecador, es que aborrece, que ama al pecador. Sí, al pecador que se arrepiente, Dios lo ama. Pero al pecador que no se arrepiente, llegará el momento en el que la justicia de Dios caerá sobre esa persona. ¿Lo queremos escuchar? Probablemente no, porque la sociedad fresa que estamos educando hoy no soporta, no tiene fuerza de carácter y no soporta que le hablen la verdad. Y es solamente amor y amor y amor. La iglesia verdadera te predicará el consejo completo de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el cielo hasta el infierno. Es nuestra tarea.
No hay forma de que el mensaje de Dios en una iglesia verdadera pueda ser corrompido, pueda ser diluido, pueda ser... No existe. Porque Jonás, ¿tú sabes cuál es tu ministerio? Ser profeta. Pero Jonás, tú como profeta, ¿tú escoges a quién hablarle? Gracias. Nos quedan 3 horas todavía, dicen. Gracias. Vamos terminando. Jonás, tú no escoges a quién predicarle. Tú no escoges el mensaje. Jonás, si yo te digo a ti que el mensaje es que Jerusalén va a ser destruida si no se arrepiente, tienes que predicarlo. Pregúntaselo a Isaías, pregúntaselo a Jeremías. Tú no escoges a quién predicarle el evangelio. Es que, ¿sabes una cosa? Yo, como que a esta persona no ves que él es pecador, que él vive borracho. No, yo a él no le voy a predicar el evangelio. ¿No ves que no ves que él practica la brujería? No, yo a él no le voy a predicar el evangelio. Oye, tú no escoges a quién predicar. Como pacificador, tu misión y mi misión es predicar. Buscar la paz entre ese hombre y Dios. Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Y predicar el evangelio. Y bien predicado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el cielo, las bendiciones y las promesas maravillosas de Dios, como también las consecuencias de la desobediencia. Y Dios, ciertamente, en algún momento va a juzgar la injusticia. Tiene que juzgar la injusticia. De lo contrario, dejaría de ser Dios. No hay cabida para la injusticia sin castigo. No puede ser. El día que Dios pase por alto algún pecado sin juzgarlo, ya no sería un Dios justo. Uno solo. Y la razón por la que tú y yo sí encontramos perdón en Dios no es porque nosotros pagamos ese pecado, o porque ese pecado se quedó en el aire. No, ese pecado no se quedó en el aire. Alguien pagó por ese pecado. ¿Sabes quién pagó? Hace 2000 años atrás, alguien, el mismo rey, se clavó en la cruz para pagar ese pecado que tú crees que quedó libre. No quedó libre. Ese pecado ya lo pagó alguien. De tal forma que si tú pones tu fe en Cristo, tu pecado ha sido perdonado. Y eso es lo que te ha dicho Dios. Y ahora, a modo de conclusión, hermanos, la amargura de nuestro corazón no nos permite disfrutar de lo que tenemos. Estamos constantemente pensando en lo que nos falta. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Dios y derramaste tu alma delante de Dios? Sin pedirle nada. Solo para pasar tiempo con Dios. Solo fuiste a Dios y le dijiste, ¿sabes una cosa, papá? Hoy yo tengo más de lo que necesito para vivir. Yo solo quiero un rato en tu presencia. Un rato en tu compañía. Yo solo quiero disfrutar de ti, papá. Y te quedaste en silencio y esperaste y leíste la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón tocó el corazón de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste los ojos y miraste a tu alrededor y viste que tú tenías o que tú tienes mucho más de lo que mereces, mucho más de lo que necesitas para vivir? Nota que aquí en Alemania acostumbramos a tener un Kela. ¿Cuántos de aquí tienen Kela? Todo el mundo prácticamente. ¿Cuántos Kelas están vacíos? Ninguno. Porque a nosotros no nos basta lo que tenemos en la casa arriba, no, necesitamos un extra round para seguir metiendo cosas. Y todavía somos capaces de seguir pidiéndole cosas a Dios constantemente. ¿Cuándo fue la última vez que decidiste leer la palabra de Dios, llegar y decir, papá, yo extraño tu palabra, yo extraño tu presencia, yo extraño escuchar tu voz? Si tú quieres escuchar la voz de Dios, abre la Biblia y léela en voz alta. Dios termina el diálogo de hoy. Dios termina el diálogo de hoy con una pregunta que él le hace a Jonás. Y esa pregunta Dios te la hace a ti hoy. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto por lo que te hizo el hermano
o la hermana? ¿Vale la pena? ¿Haces tú bien en enojarte tanto por no tener lo que deseas? ¿Tú no te has dado cuenta de que tú llevas tiempo seguramente pidiéndole cosas a Dios y Dios no te las ha dado? Y Dios te dice, ¿sabes una cosa? Tú no te has puesto a pensar de que yo como padre bueno he decidido no dártela porque no te conviene o porque no estás preparado para tenerla todavía. Esas son respuestas a tus oraciones, solo que no la queremos escuchar. ¿Haces tú bien en enojarte tanto por eso? ¿Vale tanto la pena esto como para que vivas una vida amargada o amargado sin necesidad? ¿Tú no te das cuenta de que Dios termina el diálogo con Jonás, al menos hasta este diálogo, y termina no siendo un juez con Jonás, sino siendo un padre bueno? Jonás dando perretas, yo quiero la muerte porque prefiero la muerte que la vida. Y Dios diciéndolo, Jonás, tú no sabes lo que pides. Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Quisiera que nos fuéramos hoy a casa y que cuando lleguemos a casa o a lo largo de la semana nos recordemos de esto. Derrama tu corazón delante de Dios. Vive en su presencia. Jonás huyó de la presencia de Dios porque para él tenía más valor lo que sentía que hacer la voluntad de Dios. ¿Sucede esto en tu vida hoy? Dios te dice, ese no es el camino. No, eso no es lo que yo quiero. Porque si tú eres mi hijo o mi hija, tú vas a buscar agradarme a mí. Busca agradar al Padre. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, Señor, no quiero venir a pedirte nada. Tengo más de lo que merezco, más de lo que necesito. Solo vengo a darte gracias. En el nombre de Jesús, gracias por todo lo que me has dado, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, mi esposo, por el hogar que tengo, porque tengo un techo donde acostar, donde resguardarme del sol, de la lluvia, del frío. Gracias por mi cama, gracias por la comida, gracias. Gracias. No quiero que mi corazón se amargue, oh Dios, pensando en lo que no tengo. No quiero que mi corazón se amargue en contra de alguien. Hoy yo decido perdonar a ese alguien. Yo quiero perdonar. Yo quiero que mi corazón se asemeje al tuyo, oh Dios. Que tus principios sean los míos, que tus mandamientos estén escritos en mi corazón, de tal forma que yo los pueda practicar y que para mí tus mandamientos sean vida. Que para mí tus mandamientos sean olor fragante. Ayúdame, Señor, a agradarte cada día más con mi manera de vivir, con mi manera de ser, con mi manera de comportarme. Y que mi carácter llegue a la altura de mi llamado. He hablado contigo, no por mis méritos, sino por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.